Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía, 25º día de guerra hoy en Oriente Medio y el precio del petróleo vuelve a subir esta mañana, supera los $100 por barril después de que dos proyectiles hayan impactado contra un gasoducto de una planta energética del suroeste de Irán y contra edificios administrativos de una estación gasística en Isfahán, en el centro del país, según informa la agencia iraní Fars. Tenemos al Brent a esta hora de nuevo subiendo, superando esa barrera de los $100, cotizando por encima de los 103, subida del 3,26% para el crudo de referencia en Europa, y sube también el West Texas, lo hace casi un 3,8% hasta los $91,5. Una noticia de estos impactos que llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este lunes su decisión de aplazar cualquier ataque contra infraestructuras iraníes durante los próximos 5 días y reconociera conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra. Tenemos conversaciones muy intensas, veremos a dónde nos llevan, tenemos puntos importantes de acuerdo, diría que casi todos los puntos están de acuerdo, quizás eso no se ha transmitido, la comunicación, como saben, se ha roto por completo, no pueden hablar entre ellos, pero hemos tenido conversaciones muy intensas, el señor Witkoff y el señor Kuznets la tuvieron, diría que si lo llevarán a cabo se acabará ese problema, ese conflicto, y creo que se acabará de forma muy sustancial. Petróleo al alza un día más, ayer ya se lo contábamos aquí, se daba la vuelta tras las palabras del presidente estadounidense. De momento parece que aunque sube el petróleo, aguanta las bolsas, sigue la tregua en las bolsas, que ayer sí que se creían esas palabras de Trump y se daban la vuelta tras su anuncio de frenar los ataques contra Irán. Wall Street cerraba anoche con subidas del 2% y esta mañana las bolsas asiáticas operan con cautela, pero dan continuidad, Ceba Villanueva, a esas ganancias. Buenos días. Pues muy buenos días, Rubén. Sí, efectivamente, hoy volvemos a tener la mirada puesta en el ánimo de los inversores en un contexto donde se reduce el alivio que veíamos en las últimas horas, donde las bolsas se frenan, el ánimo decae, los bonos caen y el dólar vuelve a erigirse como el único refugio que encuentran en este momento los inversores. De hecho, hemos visto como el Treasury, ese bono de referencia americano a 10 años, ha visto escalar sus rentabilidades hasta el 4,38 en las últimas horas, viendo cómo es en las divisas donde vemos el único activo que brilla, es el dólar, que se recupera tras el retroceso de la jornada de ayer. 99,35 unidades es lo que cotiza el billete verde en esa canasta frente a las principales divisas, y viendo cómo en la relación euro-dólar la divisa comunitaria se reduce hasta 1,1585 unidades. Es ese mercado de divisas el que cotiza el ánimo de unos inversores que en lo que es la radiografía bursátil registra como el ánimo va decayendo. Ayer veíamos cómo Wall Street cerraba su mejor sesión desde principios de febrero con los tres principales índices anotándose ganancias, y a esta hora el desánimo se extiende. Vemos retrocesos esta mañana en los futuros del S&P 500 del 0,48%, 0,55%. En los del Nasdaq el alcance de la caída es algo mayor, del 0,60%, mientras que veíamos como ayer el Nasdaq, la tecnología, subía con fuerza ese 1,22% en esa jornada donde lo que cotizaba era el ánimo que insuflaba Donald Trump, hablando de Hormuz, extendiendo el plazo de ese ultimátum, pero que ahora los operadores cuestionan y no confían en que eso acerque un final a la guerra. Los futuros del DAX, los de la bolsa europea, retroceden un 0,58% a esta hora de la mañana, viendo cómo el petróleo sigue siendo el claro protagonista, vuelve a las alzas, 102,59 dólares el barril de Brent, después de haber visto cómo sus futuros se desplomaban ayer un 10% en medio de lo que era esa relajación. Importante lo que pasa con el petróleo e importante ver lo que pasa con el oro, que hasta ahora también cae con fuerza el 1% hasta los 4.358 dólares. Hoy, por cierto, jornadas de PMIs donde la atención va a estar puesta en qué indica la actividad económica ya con el impacto de la guerra. Por el lado empresarial va a ser protagonista esta mañana una compañía española, Puig, que negocia una fusión
con Estée Lauder. Los dos gigantes de la belleza reconocen que mantienen conversaciones, aunque aseguran que todavía no se han tomado ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado un acuerdo entre las partes. Puig es dueña de marcas como Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier o Rabanne, y Estée Lauder, por su parte, lo es de enseñas como Clinique, MAC o Tom Ford. La operación supondría la creación de un gigante cosmético con un valor de más de 35.000 millones de euros y, según el Financial Times, el acuerdo se cerraría este próximo lunes. Tras el anuncio, las acciones de Estée Lauder caían un 7% en la bolsa de Nueva York. Justo hace unos días hablábamos en estos micrófonos con Raquel García Manrique, la directora general para Iberia de Estée Lauder, sobre los planes de futuro de la compañía antes de conocerse esta posible operación con Puig. Nosotros queremos todavía redoblar nuestro esfuerzo en innovación. Y eso es el qué hacemos, pero muy importante el cómo lo hacemos. Estamos transformando la compañía, tenemos que ser cada vez más ágiles para responder a esas tendencias que surgen de una manera tan rápida, tan solapada, no acaba de una tendencia y empieza la otra. Entonces esa agilidad como compañía es algo que también estamos trabajando para ser todavía más ágiles y, por supuesto, eso nunca perdiendo, porque eso es algo que no queremos perder, los valores culturales, familiares y sociales que tiene la compañía. Es martes 25 de marzo, el día tiene más noticias. Por ejemplo, la denuncia del CEO de ADNOC, que cree que usar el estrecho de Hormuz como un arma de presión es terrorismo económico. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El directivo de la petrolera estatal y también ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos ha denunciado el uso de este punto vital para el comercio energético como herramienta de presión geopolítica. El directivo ha calificado la situación actual como un conflicto errático e injustificado y señala que la crisis actual no es un problema de oferta, sino de seguridad. Utilizar el estrecho de Hormuz como arma no es un acto de agresión contra una sola nación, es terrorismo económico contra todas las naciones y no se debe permitir que ningún país tome como rehén el estrecho de Hormuz, ni ahora ni nunca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado las acciones de Irán y ha pedido el cese inmediato de sus ataques contra la navegación comercial. Declaraciones desde Australia, donde ha firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea tras 8 años de negociación. Me preocupa profundamente este conflicto. Irán debe poner fin de inmediato a las amenazas de colocar minas, ataques con drones y misiles y a cualquier otro intento de bloquear el estrecho al tráfico marítimo comercial. La Comisión Europea insta a los Estados miembros a prepararse para el próximo invierno y a aumentar cuanto antes sus reservas de gas, con el objetivo de evitar subidas de precios por la crisis en Oriente Medio. Por su parte, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reines, lanzaba ayer un mensaje rotundo de tranquilidad sobre la seguridad del suministro de gas en España. En cuanto a seguridad de suministro, yo traslado un marcado rotundo de tranquilidad. De tranquilidad, primero, porque nos abastecíamos en el pasado, ahora ya no, de fuentes de suministro de gas que venían del medio oeste. Ahora nuestras fuentes de suministro no vienen de ahí y además en los últimos meses las hemos extendido y ampliado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a nivel de seguridad de suministro, estamos tranquilos. Naturgy celebra su Junta General Ordinaria de Accionistas tras la salida de Jeep de su capital y en este contexto de incertidumbre de energética global. Mientras tanto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, considera prematuro revisar las previsiones económicas para este año por la guerra en Irán. Asegura el ministro que en la primera mitad de marzo la afiliación de trabajadores ha seguido creciendo. Además, Carlos Cuerpo no ve señales de que no estén trasladando las rebajas fiscales anunciadas por el gobierno al precio de los carburantes. Unas rebajas fiscales que se votarán el jueves en el Congreso y que todavía no tienen apoyos para ser aprobadas, y a las que se refería ayer el CEO de Repsol, Antonio Brufau. En velocidad de crucero, digamos, el litro del combustible pues debería estar como ha estado siempre, del orden de euro y medio en función de los impuestos. Pero vosotros tenéis que pensar que más de la mitad del precio del combustible son impuestos, que se los lleva el Estado, no se los lleva nadie más que el Estado, ¿no? Y como tú decías muy bien, si cogemos una botella de agua mineral y la comparamos con una botella de 1 litro de combustible, pues más o menos es el mismo precio, pero el proceso industrial es algo distinto, es algo más complejo, ¿no? Quien se hace previsiones es CaixaBank, que anticipa un escenario de subida de tipos de interés en los próximos años. Su CEO, Gonzalo Gortázar, señala que el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación ya es una certeza, que las expectativas de tipos de interés a 2, 5 y 10 años ya han subido. Además, estima un impacto negativo para el crecimiento económico por la subida del precio de la energía.
en nuestros análisis, nuestro servicio de estudios económicos estima que $10 de subida del precio del barril de petróleo, si se mantienen durante 12 meses, tiene un impacto en sus modelos de unos 15 puntos básicos, un 0,15% de menor crecimiento. Y algo parecido en el caso del gas, que hablamos de euros, también si se mantienen 10 euros durante 12 meses de incremento, pues eso tendría un impacto en este caso de 0,10. De previsiones de tipos han hablado también varios miembros de la Reserva Federal en las últimas horas. Ahora enseguida lo contamos y lo preguntamos a Araceli de Frutos. Por ejemplo, el presidente de la Fed de Chicago, Goldsby, reconoce que la guerra complica los planes del organismo para recortar los tipos de interés, pero sigue confiando en que hay una rebaja de tipos este año. Sigue en sus 13 Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal, que mantiene su previsión de 4 recortes de los tipos en Estados Unidos para este año. Y al margen del conflicto en Irán, Juanma Moreno confirma que las elecciones en Andalucía serán el próximo domingo 17 de mayo. Hace tan solo unos minutos acaba de celebrarse una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de Andalucía, donde he transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. El anuncio coge con pie cambiado al gobierno, que sí quiere hacer coincidir estos comicios con las elecciones generales. Debería convocarlas hoy mismo. Además, obliga a Sánchez a realizar una crisis de gobierno para sustituir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que será la candidata de los socialistas en Andalucía. 7:15 de la mañana. Lo que está pasando se lo venimos contando desde las 7. Vuelve la tensión al mercado del crudo, que sube esta mañana. Vuelve el Brent a superar los $100 después de que se hayan informado a las agencias de noticias iraníes ataques sobre algún gasoducto en el suroeste de Irán. Eso está tensionado de nuevo el precio del crudo. Lo tenemos ahora mismo en tiempo real cotizando el Brent por debajo de $103, pero con una subida de casi el 3%, $102.76. Sube también el West Texas, en este caso algo más, un 3,5%, cotizando por encima de la barrera de 91. Ha llevado ciertas dudas a las bolsas, aunque vemos cómo los futuros se van recuperando poco a poco, y en el caso de los futuros europeos anticipan ahora mismo una apertura que va a ser de indefinición total. Tenemos al futuro del DAX bajando un 0,55%, pero al mismo tiempo tenemos al futuro del Eurostock 50 con subida de algo más de medio punto porcentual. Enseguida recordamos cómo fue la sesión de ayer, en la que las bolsas se dieron las vueltas, se creyeron esas palabras de Trump, esa tregua, ese nuevo plazo de 5 días, y que lograban cerrar en positivo. Vamos a ver el tiempo real. Empezamos mirando Asia. ¿Cómo están recogiendo esas ganancias de anoche en Wall Street y esas palabras del presidente estadounidense los principales índices de aquella parte del mundo, Villanueva? Bueno, pues precisamente vemos cómo se extienden los avances. Tenemos al índice Nikkei en Tokio, 1% de subida, supera los 52.000 puntos. Tenemos también, por su parte, a lo que es el Kospi surcoreano, que es el que mejor se comporta a esta hora, casi 3% de subida, 5.566 puntos. Recordemos el batacazo, además, del 6,5% de la jornada de ayer, antes de que hablase Donald Trump. El ASX 200, el de la bolsa australiana, avanza de forma moderada, 0,16% hasta los 8.379 puntos, e India, que sube casi el 1%, hasta los 22.735 puntos. Por la parte china, tenemos a Shanghái 0,59% arriba, 3.835 puntos, y el Hansen de Hong Kong, que sube el 1,69% hasta los 24.794. Y enseguida vamos a buscar el detalle bolsas asiáticas, porque tenemos allí referencias, tenemos cifras de PMI, tenemos cifra de IPC, dato de inflación en Japón, que disminuye por cuarto mes consecutivo, también protagonistas empresariales que enseguida buscamos. Miramos también a los futuros en Estados Unidos, que anticipan este martes. Roberto Sol, buenos días. Anticipan caídas, buenos días. Los futuros anticipan caídas, bajada del 0,39% para el Nasdaq 100, del 0,40% es el descenso que presenta ahora mismo el Dow Jones, y el S&P 500 un poco menos, desciende ahora mismo un 0,32% su futuro. Bueno, pues las bolsas pendientes del impacto de la guerra en Irán, mientras los países allí en Asia, imponen nuevas medidas para ahorrar combustible y mitigar las consecuencias económicas del conflicto. Takaichi, la primera ministra japonesa, ha señalado que este próximo jueves, pasado mañana, el país va a comenzar a liberar reservas estatales de petróleo. Pues sí, en un comunicado en X, la primera ministra nipona ha confirmado que Tokio va a comenzar este jueves esa liberación ante la preocupación por el suministro. Eso en cuanto a las estatales, subrayado,
porque las privadas comenzaron a liberarse la semana pasada, en concreto el día 16. Ahora en X lo que ha advertido es cómo se va a comenzar a liberar el petróleo de las reservas conjuntas de los países productores a finales de este mes. En concreto, lo que acaba de decir Tokio es que va a liberar reservas de petróleo de crudo de 11 yacimientos en todo el país. Liberará temporalmente 8,5 millones de kilolitros, equivalentes a unos 540.000 millones de yenes para un mes. En Corea del Sur, por su parte, entre las medidas adoptadas, el presidente Lee insta al país a sumarse a una campaña de ahorro energético que incluye la reducción del uso de vehículos particulares por parte de instituciones públicas. Según Reuters, ha pedido al gobierno que apruebe un presupuesto suplementario para ayudar a los residentes afectados por el aumento de los precios. Y nos centramos esta mañana en lo que están haciendo algunos de los títulos protagonistas de estas bolsas más significativas, como son la surcoreana o la de Tokio. Tenemos hoy recuperación en Samsung del 1,72% de ese sector tecnológico en Corea del Sur. Tenemos a su rival, a SK Hynix, avanzando 5% de subida, mientras que en Tokio lo que vemos es a títulos como SoftBank, que avanzan de forma moderada, un 0,43%, o Toyota, que sube el 0,89%. Toyota, que es noticia esta madrugada, ha anunciado la compañía que va a invertir $1.000 millones en sus plantas de Kentucky, Indiana, en Estados Unidos. Tenemos también protagonismo empresarial, en este caso en China, Country Garden, la inmobiliaria, beneficios en 2025, vuelve a números verdes tras perder más de $30.000 millones el año pasado. Acciones de Country Garden subiendo en tiempo real en la bolsa de Hong Kong un 5% ahora mismo. Medidas que contábamos de Japón, medidas para limitar el precio, el impacto de los combustibles del conflicto en Oriente Medio, que está tomando también China, que va a limitar el aumento del precio del combustible ante el alza de los precios a nivel mundial. Eva. Sí, vemos que, por ejemplo, esa petrolera china CNOOC, como cae en tiempo real un 1,16% en Shanghái, atendiendo mientras tanto esas medidas regulatorias temporales para limitar los aumentos. Según la agencia estatal Xinhua, esta medida supone la primera intervención por parte de China de este tipo desde que se introdujo un mecanismo de fijación de precios para los productos petrolíferos refinados hace más de una década. Los precios máximos de venta al público de la gasolina y el diésel se incrementaron unos $168, lo que son 1.160 yuanes y unos 1.115 yuanes por tonelada métrica respectivamente, en comparación con lo que el aumento de 2.205 yuanes de media que se habría aplicado sin la intervención. Según Reuters, esta subida sigue siendo el mayor ajuste de precio de combustible registrado hasta la fecha. Vamos con datos. En una mañana que va a ser de PMI en Europa, nos despertamos con un mal dato en la India, donde la actividad económica del mes de marzo se desacelera hasta su nivel más bajo desde octubre de 2022, por debajo de las previsiones. Pues sí, ese índice preliminar que recoge como la menor demanda interna de bienes y servicios ha contrarrestado el mayor aumento de pedidos internacionales. El PMI compuesto, el que suma servicios y manufactura, desacelera hasta 56,5 desde los 58,9 en febrero, mientras las empresas explican bajo el arco de la guerra en Oriente Medio, la inestabilidad del mercado y las presiones inflacionarias, el freno en el crecimiento. Entre tanto, también hemos visto cómo los costes de los insumos y los gastos de venta han aumentado a los ritmos más rápidos entre 45 y 7 meses, señalando que India es uno de los países más vulnerables a las consecuencias de un conflicto largo en Oriente Medio. En Japón, el PMI apunta a desaceleración de la expansión de la actividad en servicios y en manufactura durante el mes de marzo, lo que provoca el menor aumento de la producción global del sector privado en 3 meses. Allí en Japón tenemos dato de IPC, es noticia de esta mañana, disminuye los precios por cuarto mes consecutivo, mientras se registra una inflación subyacente inferior a la esperada en el mes de febrero. Pues sí, una tasa de inflación que se ha moderado a medida que la economía se enfriaba gracias a la estabilización de los precios de los alimentos y los subsidios que han protegido a los consumidores del aumento de los precios de la energía bajo la presión de la guerra en Oriente Medio. El IPC ha caído al 1,3%, por debajo del 2% fijado por el Banco Central y frente al 1,5% de enero. En la subyacente, la que excluye los precios de los alimentos frescos, se modera el alza hasta el 1,6% en febrero, una décima menos de lo esperado y frente al 2% de enero. Y en clave geoeconómica, la noticia de esta madrugada está en ese acuerdo de libre comercio que han firmado la Unión Europea y Australia. 8 años de negociaciones ha costado, va a suponer ahorros de 1.000 millones de euros en aranceles a las exportaciones europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese,
libanés han firmado ese acuerdo que supone eliminar casi el 99% de los aranceles y se traducirá en ahorros anuales de 1.000 millones de euros en derechos de aduana. Se estima que las exportaciones de la Unión Europea hacia Australia podrían crecer hasta un 33% en la próxima década, alcanzando un valor anual de 17.700 millones de euros. Entre los sectores con mayor potencial de crecimiento destaca la industria láctea, con un aumento previsto del 48%. El sector automotriz, que podría haber un incremento del 52%. Por cierto, que Bruselas y Canberra también han suscrito un pacto para estrechar la colaboración en seguridad y defensa. Y todo ello mientras aumenta la tensión en Oriente Medio. Noticia de última hora que las fuerzas de defensa de Israel han emitido una orden de evacuación para el sur del Líbano. En un mensaje en redes sociales, el portavoz de estas fuerzas de defensa israelíes señala que las actividades terroristas de Hezbollah obligan a las fuerzas de defensa de Israel a actuar con firmeza contra él, que no quieren tener nada que ver con ustedes, pero por su seguridad deben evacuar sus hogares de inmediato. Es noticia de última hora esa orden que acaba de emitir las fuerzas de defensa de Israel pidiendo la evacuación para el sur del Líbano. Vamos a mirar a Estados Unidos, que ayer se creía esas palabras de Donald Trump y que el fin de la guerra puede estar cerca. Cerraba con ganancias, rebotaban con fuerza y acababa la sesión en verde. Subidas, Roberto, para el Nasdaq y para el Dow Jones del 1,4%, del 1,15% para el S&P 500. Las bolsas terminan en positivo en un día en el que parecía que el rojo iba a teñir de nuevo la sesión. Los futuros indicaban esto hasta que estalló la noticia. Donald Trump admitió conversaciones con Irán para poner fin a la guerra, aunque en Irán no se han mostrado tan optimistas. Desde Teherán sí que reconocieron contactos, tal como informa Bloomberg. Tanto sus aliados y sus países del Golfo le advirtieron de los peligros de seguir con los ataques. Esto fue suficiente para que los mercados bursátiles volvieran al verde y el petróleo se hundiera. El barril Brent perdió más de $12 y llegó a bajar de los 100, y el West Texas bajó de los $90 el barril. Ambos ahora suben más de un 4% después de que 2 misiles impactaran en un gasoducto en Irán. Chris Wright, secretario de Energía estadounidense, sigue defendiendo la política energética de Trump. Este presidente fue elegido para reducir los precios de la energía y lo ha logrado de manera extraordinaria. Entiende que todos los consumidores estadounidenses están sufriendo en este momento. No nos gusta que esto suceda. Estamos haciendo todo lo posible para contrarrestarlo, pero se trata de unas pocas semanas de agitación para resolver un problema que lleva décadas y en última instancia afectará a varias generaciones. Por el lado empresarial, lo venimos contando desde las 7, va a ser noticia de la Bolsa Española Puig, ahora enseguida nos cuenta los detalles Ángeles, pero esa posible operación entre Puig y Estée Lauder tuvo también su cotización ya ayer en Estados Unidos. Una de las mayores caídas fue precisamente para la firma de belleza, para Estée Lauder. La compañía de lujo bajaba más de un 7% tras conocerse que está negociando esa fusión con Puig. Esto crearía un grupo con un valor de $40.000 millones. El Wall Street Journal apunta que estas negociaciones conllevarían un intercambio de acciones y efectivo, y el Financial Times asegura que el acuerdo podría cerrarse el próximo lunes. Más noticias, sesión que estuvo marcada también por las subidas que tenían las 7 magníficas. Vuelven las compras a la tecnología. Amazon ha subido más de un 2%, Apple y Nvidia más de un 1%, aunque la gran subida está en Tesla de más de 3 puntos después de que Elon Musk anunciara la construcción de Terafab, una planta situada en Austin que producirá chips para Tesla y para SpaceX. Respiro también ayer esa bajada del crudo para el sector turístico, para las compañías de cruceros. Royal Caribbean subió más de un 5% y Norwegian Cruise más de un 6%. El petróleo es uno de los mayores gastos de estas compañías, y la bajada, incluso el posible fin del conflicto, impulsan el optimismo en estas dos empresas. Mirando ya al día de hoy, vamos a estar pendientes de las compañías de crédito privado. En After Hours ya se está cotizando que Apolo haya restringido los retiros en uno de sus fondos. La compañía cae más de un 3% en las negociaciones fuera de hora tras limitar los reembolsos al 5%, después de que los inversores solicitaran retirar el 11%. Desde Apolo justifican esta decisión asegurando que cumple con los objetivos de liquidez que tiene la compañía, pero la preocupación vuelve al sector, ya que ya ha vivido movimientos similares de Blackstone o de Blue Owl Capital. También protagonista OpenAI, según Reuters, en exclusiva, la compañía está mejorando su propuesta de inversión en fondos privados. Está centrándose en mejorar sus prestaciones en el sector empresarial, algo donde su rival Anthropic siempre ha sido mejor, y a la vez busca formar empresas conjuntas con las que atraer capital, antes de la presumible salida a bolsa que prepara para finales de este año.
7:28, nos queda mirar a Europa. Vamos a ver qué nos dicen dentro de un rato, de aquí a las 9 de la mañana, los futuros, con esa indefinición que nos están mostrando ahora mismo. Caída para el futuro del DAX, subida para el futuro del Eurostoxx 50, con un IBEX 35 que ayer subía un 1%. Resumen de la sesión. Ángeles Lozano, protagonistas, ganadores y perdedores. Muy buenos días. Muy buenos días. Fue una jornada de locos al ritmo de las declaraciones de Donald Trump. El IBEX 35 llegó a caer por la mañana un 3%, rozó nuevos mínimos del año en el nivel de 16.200 puntos para terminar subiendo un 1,04 en 16.888. El IBEX 35 se movía como el resto de los índices europeos al son de esas declaraciones del presidente estadounidense. Vimos, por ejemplo, los valores cíclicos como ArcelorMittal desinflarse hasta un 5% para cerrar con una subida del 5,2%. Y también el giro alcista se trasladaba a valores como IAG, que ganó un 4,6%, Fluidra un 3,8% o Puig, que subió un 3,6%. Subieron también los bancos y quien perdió fue Repsol por el vuelco del petróleo, se dejaba un 6,5%. También vimos otros valores ligados a la energía como Redella perder un 3%, Naturgy bajar un 2,3% o Endesa dejarse un 1,5%. Indra se dejó un 2,9%, se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de su presidente. Y en el resto de Europa, el DAX alemán subía un 1,22%, París un 0,8%, Milán igualmente un 0,81% y el FT100 de Londres cedía un 0,24%. Telecom Italia se anotó un avance del 4,7% al calor de la oferta de 10.800 millones de euros lanzada por Poste Italiane, que se dejaba al cierre un 6,85%. Eso es lo que pasaba en el día de ayer. Para el día de hoy vamos a mirar un nombre propio. Bolsa Española, Puig, la compañía de belleza, comunicaba ayer a la CNMV que está negociando esa fusión con Estée Lauder. Pues sí, recordemos que Puig es una de las compañías de las últimas que ha salido a bolsa en España y que no ha tenido una trayectoria destacable. Según los medios, la operación, que conllevaría la creación de un gigante cosmético de más de 15.000 millones de euros en ventas, se negocia bajo una combinación de efectivo y acciones de Estée Lauder. La compañía estadounidense ha lanzado también una comunicación al mercado en los mismos términos que Puig, hablando de una potencial combinación de negocios y de una fusión más que de una adquisición simple de la firma catalana. Veremos cómo afecta esto al mercado. Se supone que Puig va a subir con fuerza. También vamos a mirar hoy a Naturgy, que celebra su Junta General de Accionistas para someter a votación la continuidad de su presidente, Francisco Reynés, con la intención de prolongar el mandato hasta 2030. Y a nivel macro vamos a conocer los PMIs adelantados, PMIs compuestos de la eurozona y el Reino Unido, que van a reflejar los primeros impactos de la guerra en Irán. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo de las Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, 25º día de guerra, sigue la incertidumbre en los mercados. Hoy se vuelve a tensionar el precio del petróleo. Vamos a ver cómo lo reciben las bolsas en esta montaña rusa en la que estamos y que no tenemos muy claro cómo va a terminar ni hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Pues sí, la verdad es que ayer un día de máxima volatilidad, ¿no? Empezamos con mercados cayendo con fuerza para darse la vuelta según las palabras de Trump, a mediodía, y ya perder sí algo de fuerza durante el día, pero bueno, ya viendo números verdes, un poco un día de respiro, ¿no? Porque llevábamos varios días con caídas bastante abultadas, más allá del 2% en los mercados. Bueno, lo que nos está viendo es que la volatilidad que se está apostando por volatilidad y por el índice VIX es el rey, está ganando, y bueno, pues eso te hace que seas que te ponga tu corazón a prueba, ¿no? Porque realmente todo cae. Ayer incluso, ¿no? Los valores relacionados con el precio del crudo, valores relacionados con lo que es equipamiento en petróleo también estaban cayendo antes de que se produjera esa caída del precio del crudo, con lo cual, bueno,
Hay días que todo cae. ¿Por qué está esto fundamentado? Pues únicamente pues las declaraciones de Trump hemos visto que es lo que marca el mercado. El mercado tiene ganas, claro, de que la guerra se acabe. Si esta guerra dura el plazo estimado, ¿no?, de estas 6 semanas, pues parece que la inflación, los precios de crudo sobre la inflación no tendrían ese impacto tan beligerante, sino que sería pues más a corto plazo, más un impacto más asumible tanto por las economías como por las empresas, ¿no? Pero bueno, mientras tanto estamos ahí esperando que esto se resuelva y bueno, esperando que la paz sea cuanto antes, ¿no? Para un poco ya estructurar, a ver cómo queda el mercado, cómo quedan las carteras. Mientras tanto, bueno, pues siguen publicándose datos macros, tenemos noticias empresariales, pero que pasan más desapercibidos que lo que es las noticias sobre la guerra. ¿El petróleo es el termómetro del mercado? ¿Es el que está marcando ahora mismo Araceli el paso del mercado? ¿Y el mercado es el que le está marcando el paso y los tiempos a Donald Trump? Y por eso lo vemos reaccionar como reaccionó ayer con ese mensaje pues a sus 6 de la mañana, hora de Washington, para intentar calmar los ánimos. Sí, yo creo que todo está un poco relacionado, ¿no? Realmente, bueno, pues el precio de estas tensiones, el precio del crudo es lo que marca un poco las declaraciones de Trump, ¿no? Al final no le interesa que haya unas presiones inflacionistas sobre su economía, que se retrase esas bajadas de tipos de interés tan anheladas por la Reserva Federal, que se encarezca todo en su economía, que exista una resiliencia o no de la marcha económica, porque tiene esas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, y además porque en la mayoría de los americanos lo que tienen es invertidos sus ahorros en la bolsa, con lo cual también les hace menos ricos y bueno, pues eso también impacta sobre su popularidad, sobre sus potenciales votantes en noviembre, ¿no? Con lo cual pues lanza estas pildoritas que al final esto es como un poco que viene el lobo, ¿no? Nos estamos, entre comillas, el mercado creyendo siempre todo lo que dice Trump, ya sea lo bueno, ya sea lo malo, ¿no? Cuando los aranceles, pues igualmente, cuando amenazaba con tantos aranceles, pues los mercados se venían abajo. Ahora la táctica es al contrario, ¿no? Vamos a darle lo que quiere al mercado, que es esto se va a acabar pronto, estamos negociando, tal, venga, otra vez, porque se me fue de la mano diciendo que iba a atacar a Irán, que es que estaba celebrando el fin de semana y se me fue un poco... me vine arriba. Vamos a calmarles un poco, que es que me vine arriba el otro día, ¿sabes? Entonces, y los mercados están así, tan volátiles, bueno, pues que en una situación de incertidumbre tampoco sabes un poco reaccionar, ¿no? Siempre decimos mantener la calma, ¿no? Mantener la calma, perdona que te cortaba, le digo que los mercados están así y los bancos centrales también están así, sin saber qué hacer, sin saber qué va a pasar. Escuchábamos ayer a Goldsby reconocer y admitir que la guerra está complicando los planes para recortar los tipos de interés. Luego escuchas a Stephen Miran y dice que no, que él sigue con la idea de que va a haber 4 bajadas de tipos este año. Claro, no sabes a quién creerte. Yo creo que ni ellos saben lo que va a pasar, ¿no? Sí, yo creo que bueno, pues esta situación de aumento de inflación le pone una situación muy complicada a los mercados y a los bancos centrales, evidentemente. Sobre todo, bueno, después de estas reuniones que hemos tenido la semana pasada, que todas las reuniones, excepto el Banco de Australia, han mantenido tipos de interés. El mercado que está descontando, pues que la Reserva Federal no bajaría tipos de interés, incluso hay descuento, entre el 60% descontarían una subida de tipos para este año, y para el Banco Central Europeo ya es que descuentan la subida de tipos para la reunión de abril en un porcentaje amplio. Yo realmente no creo que vayan a mover tipos durante este año. Principalmente porque yo creo que un poco el discurso de Lagarde también fue mirando la inflación más a medio y largo plazo, ¿no? En el corto plazo sí que asumió que esa inflación va a repuntar, repunte significativo, pero no más allá del 3%. Digamos que alrededor del 2% pueden todavía considerarla controlada, ¿no? En el corto plazo. Todo esto es
bueno, pues si el conflicto de Irán lo vemos se resuelve en un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, no creo que los bancos centrales no moverán tipos. Creo que no deberían mover tipos porque si no caeríamos en esa estanflación, porque al final esto es una crisis de oferta, ¿no? El aumento del precio del crudo nos viene pues por esas restricciones que hay por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. Si tú restringes también por el lado de la demanda, con esa subida de tipos de interés la economía, pues al final caeríamos en una estanflación, ¿no? Una inflación sin crecimiento. Con lo cual, bueno, no creo que los bancos centrales se mantendrán de momento sin movimientos en este año, esperando un poco a la evolución de la inflación a medio y largo plazo. Hoy también por el lado del crecimiento tenemos ese adelanto de cómo están comportándose las economías ante este conflicto con los PMIs, que vemos que son indicadores adelantados de crecimiento de las economías, ¿no? Están rozando el 50. El 50 ya sabemos que es expansión en economía, por debajo de 50 pues indica recesión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues veremos a ver cómo sale, no en Europa, pero ya tendríamos el primer termómetro de cómo está impactando el conflicto ya en el crecimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues datos que se están publicando que tendrán que tener también en cuenta también los bancos centrales, ¿no? No solamente los datos de precios, que ya vemos que, bueno, pues sí que van a impactar. Veremos los próximos registros y no sé, yo de momento desde mi punto de vista los bancos centrales no van a mover tipos. Termino rápidamente, Araceli, preguntándote por empresas. La operación que conocíamos a última hora de ayer, esa fusión que está negociando Puig y Estée Lauder, sector del lujo, sector de la belleza, no sé si está en su mejor momento ahora mismo para acometer estas operaciones o si es por ese momento no tan bueno el que le lleva a acometer estas operaciones. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Estée Lauder, de una caída de las ventas en su último ejercicio fiscal del 8% y pérdidas de más de 1.000 millones de euros. ¿Te ha sorprendido la operación? ¿Cómo está el lujo, la belleza? ¿Lo tenéis en cartera? Bueno, sí, la verdad es que la operación sí que me ha sorprendido, ¿no? Básicamente, o sea, Puig lleva muy poco tiempo cotizando en bolsa, una buena compañía y, bueno, pues la fusión de ambas crearía una gran compañía en el sector de belleza, compitiendo con marcas como Louis Vuitton o L'Oréal, ¿no? El sector de lujo, bueno, pues hay que tener esas compañías que en aumentos de precios pueden aumentarlas ellos también, ¿no? Es decir, compañías que tengan poder de fijación de precios y el lujo, el hard luxury, el lujo puro, sí que lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos compañías de lujo en cartera, las mantendría de momento, ¿no? Araceli de Frutos, Araje Inversiones, gracias por madurar con nosotros por este primer análisis. Vamos a ver cómo va evolucionando el día. Buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz día. 7:45 minutos de la mañana, vamos con los periódicos, vamos con la prensa, empezamos con el diario Expansión. Llevan destacado hoy eso que acabamos de hablar con Araceli de Frutos, esa operación empresarial. Puig y Estée Lauder negocian una fusión de 35.000 millones. También declaraciones de Illa, el presidente de Cataluña, en ese encuentro ayer de Expansión en Barcelona. Habla de 400 millones para hacer frente a los efectos de la guerra. También vemos en la portada de Expansión, Trump dice que negocia con Irán y las bolsas repuntan. En la portada de 5 días, a 5 columnas, también lo más destacado, Puig negocia su fusión con el gigante Estée Lauder. Añade que el grupo catalán confirma las conversaciones pero que no hay acuerdo y que la firma de Estados Unidos, que triplica el valor de Puig, cae un 8% en Wall Street. También, muy destacado, 5 columnas, Trump desata el caos en la bolsa y el crudo al posponer el castigo a la energía iraní. Y también habla la portada de 5 días que Iberdrola detalla en los contratos de la luz el recargo por las medidas anti-apagón. Y precisamente en El Economista, en su portada, lleva una parte de la entrevista con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Dice que el modelo de negocio de Iberdrola es parte de la solución a la crisis. Habla también en clave empresarial El Economista que Meinrad Spenger va a gestionar MasOrange tras la toma de control del grupo francés y que Escrivá denuncia injerencias políticas en los bancos centrales. Vamos con la prensa nacional e internacional. Roberto Hugo. El País señala en su portada que Trump retrasa su ultimátum y da otro respiro a los mercados.
El Mundo titula: el pagador de Zapatero cobró 1,2 millones por hacer favores en China y Venezuela. Media decena de empresas españolas que tenían intereses en estos países pagaron a la sociedad de Julio Martínez por asesores entre 2020 y 2025. La Razón también lleva a Trump en su portada. Trump anuncia conversaciones productivas con Irán. El presidente de Estados Unidos pospone 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní para dar tiempo a las negociaciones. Por su parte, la ABC informa de que la trama forestal implica a los gobiernos de Lambán e Iglesias. La investigación apunta a que, además de los posibles delitos recientes del Ministerio para la Transición Ecológica, responsables de anteriores ejecutivos socialistas de Aragón podrían haber amañado permisos. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal informa de que como Nvidia mantiene su férreo control sobre el auge de la IA, el gigante de los semiconductores ha invertido decenas de miles de millones de su creciente reserva de capital para convertirse en el actor más poderoso del sector. Sin embargo, The Washington Post titula sobre la guerra en Irán y dice que Trump afirma unas conversaciones para poner fin a la guerra y ofrece una vía para abrir el estrecho de Hormuz. El anuncio del presidente provocó un alza en los mercados y una caída en picado de los precios de la energía, mientras que el New York Times titula que el ultimátum de Trump a Irán estaba a punto de expirar, entonces encontró una salida. Nos vamos a Alemania. El Handelsblatt titula: la gran reunión de crisis como la industria petrolera busca soluciones en la guerra de Irán. También Frankfurter Allgemeine destaca su portada: el conflicto de Irán. ¿Existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con Teherán? Se hace esa pregunta. El periódico en Reino Unido The Times señala que Irán podría estar detrás del ataque incendiario contra ambulancias judías, mientras que Financial Times se lo dedica a SoftBank, que pone a prueba sus propios límites de endeudamiento con una apuesta de 30.000 millones de dólares en OpenAI. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde, esta vez lo dedica a las elecciones municipales en París. Emmanuel Grégoire o la estrategia del corredor de fondo, y Le Seco señala de coches a tanques como la poderosa industria automovilística alemana se está adaptando a las aplicaciones militares.